Estimados y estimadas estudiantes, reciban un saludo muy especial desde Bienestar Universitario Virtual de la Facultad de Estudios a Distancia. Bienvenidos a este conversatorio sobre protección a la mujer. En el marco de las facultades reglamentarias de la Universidad Militar Nueva Granada, la universidad ha formulado el protocolo para la detección, prevención, atención, sanción y restauración de todas las formas de violencia basada en género. También la Ruta Neogranadina para el respeto y garantía de los derechos humanos. Es así como queremos ofrecerles en este espacio un entendimiento y herramientas para asumir con responsabilidad los principios de respeto y garantía de los derechos fundamentales que trascienden más allá de lo institucional en la protección a la mujer. Nos acompaña la doctora Marta Manzanares, psicóloga con una amplia trayectoria en procesos formativos y terapéuticos, en entornos y temáticas relacionadas con espacios académicos y contenidos, entre ellos las diferentes formas de violencia basada en género. Doctora Marta, bienvenida. Muy contenta de estar con ustedes. Gracias por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento en esta temática que, si bien hoy en día se menciona bastante, aún es muy importante comprenderla y reforzarla. Bueno, vamos a empezar. Desde la percepción social, cultural y familiar acerca de la mujer, en nuestro entorno, ¿qué lugar ocupa la mujer? Pues la mujer hoy en día ocupa un lugar bien distinto al que venía ocupando, porque por fortuna hemos sido más conscientes en esta evolución y la globalización ha tenido mucho que ver en que la mujer sea más visible desde los ámbitos familiares, o sea, tiene un protagonismo como madre o como esposa o como hija o como hermana, tiene también un lugar mucho mejor ubicado dentro de la sociedad a nivel de lo laboral, a nivel de lo académico. Sí, hoy en día muchas de las facultades han cambiado como su número de personas, sí, de mujeres que están estudiando sobre otros tiempos. De hecho, en mi experiencia universitaria, ¿sí? Antes la facultad de medicina, por decir cualquier cosa, la mayoría eran hombres. Hoy en día, en muchas de las facultades de medicina de las distintas universidades, el 57, el 58%, hasta el 60% es personal femenino, estudiantes, mujeres. Entonces ha ido mejorando, socialmente también es mucho más visible en la forma como se conducen, en la forma, los cargos que ocupan, las profesiones que asumen, y es mucho más visible en eso. Eso no quiere decir que no haya todavía un segmento que todavía permanece dentro de esa parte oscura, como digamos, de la sociedad, desde esa parte menos privilegiada de un posicionamiento dentro de lo social o dentro de lo cultural. Obviamente la cultura, nuestra cultura latina tiene mucho que ver con esa visibilidad femenina. Bueno, y hay un término que hoy en día se utiliza mucho y es igualdad. ¿Es apropiado cuando se habla de protección de la mujer el término igualdad? Pues no considero que sea tan ajustado a la realidad, porque si hablamos de género masculino o femenino, evidentemente lo que prima es la diferencia. La diferencia no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la estructura del cerebro. El cerebro femenino es muy diferente al cerebro masculino antropológicamente hablando, o sea, por evolución. Entonces el término de igualdad no se ajusta tanto a la realidad. Yo lo que propondría es el término equidad. Si nosotros estamos propendiendo por la equidad, estaríamos hablando de que como personas estaríamos buscando ese nivel de oportunidades, de posibilidades, de pensar que tanto hombres como mujeres lograrían muchos aspectos, no solamente en el académico, sino en la parte laboral, en el desempeño, en las actividades en general, a nivel doméstico, por ejemplo, que haya equidad, ¿sí? Que si es una empresa de dos, ¿sí? Si es un proyecto de dos, pues que haya equidad en la responsabilidad que se tiene tanto al interior del hogar como fuera del hogar, en la parte salarial, por ejemplo. En general yo hablaría de equidad y oportunidades. Bueno, y en ese orden de ideas,
Todos nos encontramos dentro de un sistema de creencias ancestrales. ¿La relación con la mujer se aprende o se elige? A ver, yo diría que no son excluyentes. O sea, son dos términos que no los diría como excluyentes. Porque si nosotros nos remontamos a la historia de la infancia, al desarrollo, de tanto de imagen materna e imagen paterna, pues hay un aprendizaje indudablemente en la visión, en la percepción que se tiene dentro del hogar de una niña o de un niño de lo que son la feminidad o la masculinidad en el mundo. Ejemplo, para una niña, ¿sí?, la mamá es el sujeto de identificación, ¿sí?, de lo que es femenino. Y para esa misma niña, el hombre sería como ese formato de lo masculino. O sea, las niñas van formateando el disco duro de lo masculino con la imagen del papá, o los que hagan de imagen paterna, que no necesariamente es el papá biológico. Pero también pasaría con los niños. Los niños tienen una imagen de identificación con el padre, pero su sujeto, que está en la otra orilla, en la femenina, pues es todo lo que corresponde a la mamá. Ahora, ¿qué pasa? Que en la niñez se aprende por imitación o por contraste. Entonces, no todas las imágenes femeninas de las madres son asumidas por las hijas. De hecho, la adolescencia tiene ese aspecto. Yo no quiero ser como mi mamá, o yo no me quiero conseguir un novio como mi papá. Digamos, parte de ese desarrollo. Entonces, hasta ahí diríamos que es algo que simplemente está ahí dentro del contexto de aprendizaje. Pero en la medida que las personas van evolucionando emocionalmente, hacen sus reflexiones y revisan esas creencias, pues yo diría, pueden elegir. O sea, hay un momento en que la vida uno decide, uno opta, uno elige cuál es la forma de relación que se quiere tener con el mundo femenino, desde los hombres con el mundo femenino o desde las mismas mujeres, cómo nos relacionamos las mujeres. Entonces sí hay una parte que es elegible, que es cuando entramos ya a un aspecto mucho más evolucionado del ciclo vital, ¿sí?, como más adultico, digamos, ¿sí? Y toda decisión pues trae consecuencias. Entonces las estructuras familiares muchas veces son un contraste, la estructura de una pareja con respecto a lo que fueron sus padres, con respecto a lo que fueron sus abuelos, precisamente porque eligen otras formas de relacionamiento con lo femenino. Entonces, así las cosas, ¿es posible cambiar ese sistema de creencias que se tiene sobre el trato a la mujer? Claro que sí, claro que sí. Y creo que este tipo de experiencias que estamos teniendo aquí las dos ayuda mucho a generar esa conciencia y a hacer ruido dentro de las creencias que se tengan en un momento dado. Las creencias son ideas y las ideas son solo ideas, o sea que pueden cambiar. Cuando una persona se apega demasiado a una creencia o a una idea, se vuelve un fanatismo riguroso, estricto, cuadriculado, que hace que la persona no acepte ninguna información que no corresponda a esa creencia. Entonces se mantiene en una postura, ¿sí?, demasiado rígida con respecto a la creencia que sea. Entonces, nuestras creencias frente a cómo relacionarnos con las mujeres indudablemente pueden cambiar cuando cuestionamos la creencia, cuando nos incomoda la creencia, cuando la creencia ya no aplica, cuando no es un tengo que, sino que nos conviene en este momento socialmente, o que nos ayudaría, o que es necesario, por ejemplo, el trabajo en equipo. Si no se revisa la creencia del relacionamiento que se tiene con la mujer ancestralmente, pues no podríamos trabajar en equipo, porque habría que hacer unas discriminaciones entre equipos femeninos o masculinos o de mujeres o de hombres. Y hoy en día, a nivel corporativo, a nivel salarial, a nivel de trabajo profesional, es indispensable que las personas asuman una posición de trabajo en equipo, hombres y mujeres hombro a hombro, luchando por objetivos o trabajando por objetivos específicos o concretos. Entonces no podría hacer eso. Entonces yo sí creo que la tarea sería cuestionar la creencia. Cuando nosotros cuestionamos la creencia y a veces revisar la historia de cómo surgió esa creencia, porque a veces ya no es pertinente el contexto para una creencia determinada. Entonces se ha mantenido la creencia, pero ni siquiera se sabe si hoy aplica o si hoy es pertinente o si hoy, habiendo cambiado el entorno, habiendo cambiado, como quien dice, todo el mundo,
pues estaríamos trabajando, ¿sí?, casi en forma muy difícil con respecto a creencias antiguas, de la posición de la mujer, que la mujer tenía que ser sumisa, bobisa, pendejiza para poder estar socialmente aceptada y para que sea una buena mujer. Hoy en día no, hoy en día se le cuestiona a una niña precisamente esos grados de sumisión o ese grado de lo que llamábamos, entre comillas, obediencia, ¿sí? Porque la obediencia hoy en día hay que revisarla. Una niña que le enseñan desde chiquita, usted hay que obedecerle a los mayores, pues yo te digo, he atendido casos, situaciones muy graves de abuso psicológico, de abuso sexual, porque es que la niña tenía que ser obediente. Entonces lo que creo yo es que sí se necesita revisar, obviamente, esa posición y esas creencias y mirar cuál sería una nueva forma de relacionamiento, sobre todo desde lo pacífico, ¿no? Desde una forma más asertiva, formas menos violencias o no violentas de resolver conflictos, por ejemplo, ¿sí? Que eso es revisar creencias precisamente, tratar de mirar cómo la conversación hoy en día rompe completamente esas creencias de autoridad vertical y se generan nuevas formas de comunicación a partir de la conversación. Una pareja que converse es mejor pareja, o un equipo de trabajo que converse será siempre mejor equipo. Por eso se habla de ese liderazgo hoy en día, que corresponde precisamente a revisar creencias. Ya se revisó la creencia del autoritarismo vertical, ¿sí?, para pasar hoy en día no al jefe, ¿sí?, o no al maestro, sino precisamente a la persona que está colaborando con el desarrollo del pensamiento y los nuevos pensamientos para estar en el mundo. Bueno, en un entorno en el que las conductas de violencia hacia la mujer se han normalizado, es decir, son parte de esa forma de interactuar con la mujer, ¿significa que sean correctas esas conductas? No, por supuesto que no. Y tú has mencionado una palabra muy importante, y es que lo que empieza a normalizarse puede ser muy peligroso. Porque la normalización de alguna manera le quita el tinte de consecuencias o los riesgos que puede tener una determinada posición, ¿sí? Digamos, dentro de nuestra cultura, para poner un ejemplo, se normaliza que las mujeres tengan cierta profesión porque se supone que son las femeninas, o que las mujeres tengan cierta manera de esperar en la fila porque se supone que eso es más femenino, que están más quietas, que no pelean, que una serie de cosas que se han normalizado como femenino, como que eso es ser buena mujer, o que eso es una cuestión de feminidad, que eso es una cuestión ¿sí?, de cómo mostrarse de alguna manera en una posición mucho más receptiva, y pues en ningún caso se quita esa parte, pero obviamente la mujer necesita reconocerse como persona, ¿sí?, como persona, más que pensar en ese tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que la normalización también, que también son creencias, hay que cuestionar, hay que revisar si realmente esto que se ha normalizado, por haberlo establecido socialmente como si estuviera bien, realmente es correcto, realmente está apoyando los derechos que tienen las mujeres hoy en día, sí, y digo hoy en día porque son derechos que se han ido ganando en la historia. O sea, no eran derechos establecidos desde el comienzo, pero si esa conquista que se ha venido haciendo inclusive puede ser pertinente, ¿sí? Sí, eso puede seguir siendo pertinente, porque entonces se va normalizando otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, que los hombres no pueden llorar porque entonces parecen nenas, ¿sí? O que las mujeres fuertes son machas. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí? Venimos a normalizar posturas, adjetivos, formas de ser, simplemente porque se establecen como los roles o como los perfiles que se hacen en los roles, ¿no? Creo que normalizar una conducta, hay que cuestionarla, hay que cuestionarla. Al hablar de violencia contra la mujer, ¿nos referimos que quien la ocasiona es el hombre? Pues generalmente la gente tiene esa postura y hace esa suposición, que es una suposición también peligrosa. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la violencia contra la mujer puede ser también dentro de contextos donde hay muchas mujeres. De hecho, estadísticamente hablando, los contextos muy femeninos se rigen por situaciones con bastante violencia. Quizás no una violencia física,
pero puede ser una violencia verbal, psicológica, ¿sí? La competitividad, la rivalidad, o muchas veces las mujeres utilizan sus atributos femeninos para ascender con una nota, si es estudiante, o con un cargo, etc. Entonces fíjate lo peligroso que resulta en un cierto momento pensar que solamente son los hombres, ¿no? Además, los hombres son dignos hijos de sus madres. Entonces estamos hablando de la mujer, ¿sí? Entonces esa postura de la mujer frente a sus hijos varones o frente a lo masculino tiene mucho que ver con esquemas de violencia, esquemas de poder. Y eso también está dividido en las regiones. Si tú miras las regiones en Colombia, hay muchas veces regiones mucho más de matriarcado, ¿no? La zona antioqueña, por ejemplo, sus madres tienen una fuerza enorme en la ejecución de las situaciones familiares, ¿no? Y en otras, en la posición de la mujer, un poco más sumisa, se considera como algo privilegiado, como algo que la define como el modelo que debe ser la mujer. Entonces fíjate que todo eso hay que revisarlo, ¿no? Para que podamos volver, como te dije anteriormente, la parte de la equidad, ¿sí? Cómo nosotras como mujeres y como hombres necesitamos tener un posicionamiento de personas, ¿sí? Personas que nos podemos relacionar con otras personas y reconocer la existencia de los demás como sujetos, que tenemos derecho a existir, así haya diferencias, así tengamos posiciones diferentes ante determinadas situaciones, ¿sí? Creencias o ideales o lo que sea, pero que hay un posicionamiento equitativo en ese tipo de cosas. Entonces, no siempre son los hombres. Es más, eso ha cambiado tanto que hay unas situaciones que yo atiendo en consulta bastante más frecuentes, donde son los hombres donde a veces sienten cierta intimidación. O sea, uno podría decir que hoy en día para los chicos, los más jóvenes, no es tan fácil mostrarse como hombres, ¿no? Porque no tienen muchos modelos de referencia de cómo ejercer esa masculinidad sin ser violentos, pero tampoco sin ser personas que se dejen dominar o que pierdan, como quien dice, su criterio personal o su amor propio por el solo hecho de relacionarse con mujeres más fuertes, ¿no? Bueno, ¿qué porcentaje de responsabilidad hay en cada uno para crear, propiciar y permitir la violencia contra la mujer, tanto si se es mujer como si no se es mujer? Excelente pregunta. Hay una responsabilidad compartida. Yo diría que hay una responsabilidad compartida. Y no creo que sea sano sesgar la responsabilidad solamente a la posición de los hombres. Yo creo que es bueno pensar en que la responsabilidad es compartida. Ejemplo, un hermano con una hermana, ejemplo, una pareja, ¿sí? Ejemplo, un líder con una colaboradora o una líder mujer con un colaborador. O sea, siempre que haya esa relación hombre-mujer en cualquiera de las instancias donde la haya, un profesor con una estudiante, ¿sí? O una profesora con un estudiante, hombre. Entonces, en cualquiera de esas relaciones, la responsabilidad es del 50% es mi concepto. No me crean tanto, pero revisemos la cuestión, ¿sí? Porque de alguna manera, si son dos, pues es 50-50. Yo tengo la responsabilidad como mujer de tomar una posición y de hacerme cargo de las decisiones que haga, de lo que diga, de lo que no diga, de lo que se haga o de lo que no se haga, con respecto al resultado, a la consecuencia que eso trae. Y lo mismo pasaría con el hombre, ¿sí? Es más, en esa interacción hombre-mujer se crea una dinámica donde casi que el uno activa al otro y el otro activa a uno, ¿sí? Entonces, fíjese que no se trata solamente de un esquema de autoridad, de poder, donde porque ser adulto o por ser el profesor o por ser el jefe o lo que sea, se tenga, como quien dice, el derecho a maltratar o a no tener en cuenta muchas de las cosas, ¿sí? que se dan en la relación hombre-mujer. Entonces yo pienso que si revisamos ese 50-50, habría mucha más posibilidad de decir, bueno, entonces conversemos sobre eso. Y ya viene la parte emocional, cómo me sentí yo cuando, ¿sí? O qué sentí yo cuando, y se puede conversar sobre alinear esa comunicación de tal manera que ambos sintamos que estamos siendo tenidos en cuenta y estamos siendo tomados en serio. Eso me parece que es lo que nos volvería otra vez al tema de la equidad, no importa si es hombre o mujer. ¿Sí?
La relevancia que ha venido tomando el tema de protección a la mujer ha hecho que ya se esté consolidando a nivel institucional, tan así que tenemos protocolos, reglamentos, incluso leyes. Todo esto como apoyo desde el entorno, pero desde lo individual, ¿qué rol se debe asumir en el mecanismo de la prevención de la violencia contra la mujer? Yo pienso que en la medida que vayamos tomando conciencia de la equidad y el que vamos siendo personas, hombres y mujeres, las mujeres van a asumir menos rol donde sientan que las tienen que proteger. O sea, la sociedad tiene que cambiar, sí. Los contextos académicos, los contextos laborales, la cultura, las familias tienen que cambiar, sí, pero están cambiando. O sea, hay que avanzar en el cambio, hay que empujar un poquito más el cambio para que la mujer no vaya a desarrollar una posición de victimazgo, de a mí me tienen que proteger, ¿sí? O sea, la sociedad debería dar para que realmente la protección fuera a todos los individuos, no solamente a la mujer. Y para eso la posición de la mujer, y yo sí invito en este conversatorio a que las mujeres que están escuchando o que están viendo nuestro conversatorio puedan decir, estudiar es la clave. Definitivamente, que a veces hay que pagar a veces un poquito de precio con ciertas posturas familiares o lo que sea, pero estudien. Cuando una mujer estudia, se le abre el mundo y le permite tomar posición. Y posición firme, no tienen que ser posiciones violentas, ni gritar, ni hacer nada imitando muchas veces conductas masculinas. No se trata de eso, se trata de la seguridad en sí mismo, como individuo, como ser humano, como persona, ¿sí? Y que siendo mujer tendría una ganancia enorme ese posicionamiento como mujer. Y eso es a lo que quisiéramos apuntarle. Pero la parte de abrir esa mente, de generar una capacidad de seguridad en sí misma, soy capaz, lograr objetivos, sacar una carrera adelante, eso es lo que le da la posibilidad real de la independencia. Y la independencia obviamente se genera una forma de relación diferente. Una mujer independiente a una mujer dependiente, ¿sí? Una mujer que puede saber que produce su propio dinero, que puede tener un cargo determinado, indudablemente es eso. Mientras una mujer, y a veces los hombres, pero mientras una mujer tenga que decir, deme para, el otro le va a pedir las vueltas. ¿Qué hacemos? Eso funciona así. Pero cada día las mujeres también están siendo más selectivas. Ya no es el primer personaje que pase por la cuadra y que me diga linda, no, porque ya las mujeres se saben lindas, ya las mujeres se saben inteligentes. Entonces, no es porque un hombre les valide la inteligencia o la belleza, es porque ellas mismas se saben así. Entonces, la conquista masculina les está quedando hoy en día difícil también, porque ya el hombre como que no tiene mucha propuesta que vender, a menos que sea el respeto, a menos que sea la consideración de somos dos sujetos que vamos a ir hombro a hombro construyendo una vida. Eso creo que es una propuesta mucho más acertada para una mujer que se apunte a la independencia que ofrecerle casa, carro y beca. O sea, hoy en día ella se puede comprar el carro y a lo mejor carro que él, ¿sí? Y de hecho ha pasado. Yo tengo muchas historias de personas que iniciaron su vida académica en la universidad, digamos, parejo, ¿sí? Los dos en la misma facultad, hombro a hombro, de pronto ella estudiaba un poquito más, de pronto él le trataba un poquito más de poder, de autoridad, o tenía más dinero, lo que sea. Terminan sus carreras, muchas veces hacen una pareja, y de pronto a ella le sale un trabajo como gerente de una sucursal importantísima, y él todavía pedaleando por un puestico. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Ves? Entonces ya se va cambiando esa posibilidad de estar viendo a la mujer como alguien que tenga siempre que estar como en la mendicidad, ¿no? Del afecto, del cargo, del ese, no. Ya ella es capaz de posicionarse por sí misma. Y eso le da un valor enorme a su autoimagen, a su autoconcepto, a su autorreconocimiento, ¿sí? Ya no solamente porque tenga las medidas internacionales de la moda, no, sino porque se sabe inteligente, se sabe una persona capaz de asumir decisiones, de mantenerse, de decir, de expresar,
con asertividad, sin necesidad de emular violencia, ¿no? Pero se sabe mucho más segura de sí misma. Bueno, y por último, desde tu experiencia profesional, ¿has identificado herramientas para romper el ciclo de violencia contra la mujer? La preparación, sí, definitivamente el desarrollo de saberes. Muchas veces son carreras universitarias, pero otras veces también acceder a saberes desde la tecnología o desde carreras intermedias son muy útiles. Y creo que la persistencia en los objetivos que se propone una mujer, ¿sí? Cuando las mujeres tienen proyecto de vida, realmente el proyecto de vida es un blindaje contra la violencia. Se blindan frente a la violencia, porque tiene un proyecto y es un proyecto personal. Ya no se le cuelga el proyecto de otra persona, ¿sí? Antes era, soy la esposa de, la madre de los hijos de, la doméstica de todos sus hijos. No, ya hoy en día la mujer no necesita ser de, ¿sí? Ese de ya cambió. Entonces, cuando ella se mantiene dentro de un proyecto de vida personal como mujer, ¿sí? Ejercen liderazgos bien importantes e interesantes. De hecho, lo vemos en el mundo, pero en la vida real, en el trabajo que yo realizo de consulta, de cátedras universitarias, ¿sí? Conferencias, trabajo con colegios también hace que definitivamente las mujeres han asumido liderazgo de sus propios proyectos de vida, ¿sí? Si tú le preguntas hoy a una chica, no sé, noveno, 10º grado, inclusive primeros años universitarios, ¿sí? Si está pensando en casarse, si está pensando en tener hijos, ella dice, no, yo primero voy a ser profesional, primero quiero tener mi trabajo, primero quiero ganar mi dinero, ¿sí? O sea, ellas ya tienen un proyecto personal que no las desubica como mujeres, ni tampoco las está, digamos, sacando del mercado de ser esposas o de ser madres, no. Ellas van a hacer eso, pero lo van a hacer con conciencia, como una decisión, ¿sí? Hay unas que ya tienen tan planeado todo que dicen yo, antes de los 30, no tal cosa. Antes de los, ¿sí? Entonces se dan ese permiso de poder vivir un poco y de sentirse seguras de sí mismas, ¿sí? Esa capacidad, por ejemplo, hoy de las mujeres de poner límites, esa es otra herramienta muy importante. Aprender a decir no sin culpa, ¿sí? No es una respuesta. No es esa posición donde las mujeres tenían que ser como complacientes, ¿sí? Para poderse ganar el favor, el reconocimiento, no, ya ella decía no, ¿sí? Ah, que si me da un beso, no, pero yo quiero, pues yo no. Entonces ponen su punto de decir el no, aprender el límite, ¿sí? Los límites personales en las mujeres, en los hombres también, pero en las mujeres, que es la parte importante acá, no son para cambiar a nadie. Las mujeres no están llamadas a reformar hombres. No es buscarse el más desbaratado para arreglarlo, no. Es un límite que las protege a ellas. Cuando uno pone un límite, le dice, no, hasta aquí. Se está protegiendo ella. No está tratando de cambiar a la otra persona. Y es muy posible que lo tengan que decir. Con un profesor, con otro compañero de otro semestre, lo que sea. No. No, hasta aquí, tal cosa. Esta es mi posición, ¿sí? Ya no ceden tan rápido a la amenaza. Ya las mujeres hoy en día, que es una herramienta muy interesante, saben que pueden decir, saben que pueden ir a instancias donde van a ser escuchadas y donde no tienen necesariamente que asumir una postura obediente ante la amenaza, ¿sí? Bueno, entonces, todos estos tipos de posicionamiento de ella misma frente a ella misma, ¿sí? La va llevando a poder tener esa forma de no estar buscando la protección, sino está buscando, ¿sí? Autoprotegerse, sí, sin tener que ir en contra de, ni ser violenta, pero de alguna manera firme, ¿sí? Me acuerdo un estudiante, un profesor, pues ahí que se le iban yendo las luces, entonces haciéndole como unas observaciones y unas propuestas un poquito difíciles, y ella se queda mirando y le dice, profesor, yo lo admiro a usted tanto y eso no le queda bien. Eso que me está diciendo a usted no le queda bien. No sé si usted se ha puesto a pensar, yo sigo admirándolo como profesor, pero como persona eso no le queda bien. Le dijo la estudiante. Y esa persona, claro, queda frenada. Eso es un ejemplo de cómo una persona
puede poner un límite sin violencia, con una postura más reflexiva, ¿sí? Y lo mismo pasaría con el profesor, con un estudiante que quiera utilizar sus atributos y sus maneras coquetas y todo para algo. El profesor le puede decir a la estudiante, mira, yo creo en tus capacidades, no necesitas hacer eso. Estudia que te va a ir bien y lo vas a lograr, pero no necesitas ponernos aquí en riesgo a los dos. Por eso hay unos contextos que yo le digo a las mujeres, se llaman contextos libres de toda sospecha. O sea, cuando se sientan un poco en riesgo, como que hay algo que está siendo difícil manejar con un hombre, lo que sea, contexto público, ¿sí? Que si nos vamos a estudiar a no sé qué, sí, claro, en la biblioteca, ¿sí? Encontrémonos en la cafetería. O sea, donde la otra persona se dé cuenta que ella no se va a exponer a un contexto en donde puedan darse situaciones incómodas, difíciles de manejar, porque siempre están en presencia de otras personas. Esa es la mejor táctica también para poderse defender de situaciones que se presentan, obviamente. Bueno, doctora Marta, muy interesante todo lo que nos has compartido. Qué rico poder continuar, pero pues desde luego tenemos que valorar también mucho tu tiempo. Agradecerte tu dedicación por compartirnos también esa valiosa experiencia y conocimiento para generar entendimiento y reflexión sobre una temática que no solo nos ronda en el día a día, sino que cada vez requiere más concientización, compromiso y responsabilidad, y sobre todo individual, en la generación de espacios que garanticen un trato basado en el respeto, la diversidad existente y una convivencia en paz y equidad. No, gracias a ustedes por permitirme expresar estas ideas. Espero que les haya quedado haciendo ruidito en alguna forma de uno de los temas, una palabra, uno de los casos, y que sepan que realmente la podemos lograr y seguir avanzando en este posicionamiento de las mujeres como personas, ¿sí? Y no desde otro tipo de lugares donde no nos favorece, no nos conviene, no es útil que estemos. Y seguro así ha quedado, doctora Marta. Bueno, muy bien. Bueno, y por último, recordemos, es la mujer quien puede reconocerse y autovalorar su rol y su protección.